¿Tienes claro todo el tiempo el propósito por el cual fuiste creada? ¿Has notado que hay distracciones en tu vida que debilitan tu fe y tu relación con Dios? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, el resultado de una vida desenfocada. Un caluroso saludo desde Mujer para la Gloria de Dios. Aquí Katy, Mayra y Aileen le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias a Dios. Aileen. Muy bien, gracias, Aileen. ¿Y ustedes? Estamos bien. También dando muchas gracias a Dios por la bendición que es poder estar en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Así es. Una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Continuamos hoy con esta nueva serie, Un túnel llamado depresión. Y este programa lo hemos titulado El resultado de una vida desenfocada. Wow. No sé si le ha tocado vivir etapas de desenfoque en ustedes. Bueno, sí. A mí sí. No hay duda. Y gracias a Dios por todos los oyentes que nos sintonice todas las semanas y nos manda sus mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Amén. Y es por esto que queremos invitarles a compartir nosotros a través de las preguntas reflexivas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor aprovecho personal sobre el programa y el contenido que tenemos. No dejen de responderlas. Y antes de comenzar, vamos a orar. Mayra, ¿tú podías orar para nosotros? Claro que sí, oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre una vez más en este nuevo día, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor. Semana tras semana, Señor, de hablar de ti, Señor. De como mujeres, Señor, y tratar de hacer las cosas que te agradan a ti, Señor, y entender, Señor, reflexionar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros te necesitamos, Señor. Amén. Si tú no estás con nosotros, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Así es. Renueva nuestras mentes, Señor, unge nuestros labios, organiza nuestras ideas, Señor, y bendice a cada persona que va a estar escuchando o mirando este programa. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, la semana pasada comenzamos a evaluar al primer personaje que encontramos en la Biblia, que experimentó depresión, que fue Moisés. Vimos cómo alguien que hablaba cara a cara con el Señor llegó a tal punto de desánimo, dado su cansancio físico y emocional, que hasta quiso morir. Wow. Imagínense lo drenante que fue el tener que lidiar con 2 millones de personas quejándose. Esto no es poca cosa. No. Y esta semana vamos a evaluar a Elías, otro de los grandes de Dios y considerado uno de los héroes de la fe según Hebreos 11. Wow. Sí, así es. Elías fue un profeta de Dios durante el reinado de Acab, uno de los peores reyes de Israel. Si no fue el peor. Sí, no fue el peor. Si no fue el peor, sí. Y en gran manera la maldad de Acab se debió a su esposa, Jezabel, Ay, una sí. mujer terrible. Esta fue una mujer malvada e idólatra. ¿Qué combinación esta tan peligrosa para influir para mal a un hombre? Mucho más un rey. Y el rey de un país. Así es. Como castigo por la idolatría del rey Acab y del pueblo judío en general, que fue permeado por el liderazgo de Así este es. malvado rey, Dios mandó a Elías a profetizar una sequía durante 3 años, mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo Elías tuvo que huir y esconderse del rey Acab porque el rey lo buscaba para matarlo porque él entendía que él era el culpable de la sequía. Sí, Aunque Elías le dijo que tú eres el culpable. así. él era solo un enviado para compartirles el mensaje. Y Elías, obedeciendo a Dios, fue a vivir al valle de Kerit, en las montañas, al lado de un arroyo, donde Dios mandó a cuevas. Increíble, eso me encanta. Llevarle pan y carne 2 veces al día. Luego, Elías fue a Sarepta, donde una viuda para vivir. Y allí el Señor lo usó para levantar al hijo de ella, el único hijo que ella tenía de la viuda de la muerte. Si hubo un profeta que pudo
testificar del poder del Señor. Bueno, sí. Y el cuidado del Señor. Esto fue Elías. Hasta 3 años después de estar escondiéndose del rey Acab, en obediencia a Dios, Elías se presentó ante este rey. Pero Katy, ¿acaso el rey ya no buscaba a Elías para matarlo? Al contrario, nada había cambiado. Sin embargo, Elías, a pesar de poner en riesgo a su vida, fue en obediencia a hablar con Acab. Sí, y este fue un acto de mucho valor, realmente. Sobre todo porque recordemos que Jezabel, la esposa del rey Acab, había mandado asesinar a todos los profetas del Señor. Pero Abdías, el siervo del rey, logró esconder y mantener con vida a 100 profetas en una cueva. ¿Y a ustedes no le huele eso a Dios? Claramente, definitivamente. Y esto ayudó a Elías, obviamente. Él pensó que había sido el único profeta que había sobrevivido a la matanza de Jezabel. O sea que eso fue una buena noticia saber eso. Y en su encuentro con Acab, Elías no tuvo miedo, sino que le acusó por su adoración a Baal. Y le pidió reunir a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera que comían a la mesa de Jezabel. Y Elías también llamó a todos los hijos de Israel como testigos. Wow, y uno todos contra el país entero. Exactamente. Y todos conocemos el resto de la historia. Elías retó a los profetas paganos a que invocaran a sus dioses y mandaran fuego del cielo para quemar este sacrificio. Y estos falsos profetas paganos pues hicieron de todo, literalmente de todo. Yo quisiera ver eso. Bueno. Pienso en la imagen y me causa risa porque todo tipo de ridiculez debieron de haber hecho con tal de llamar la atención de sus dioses para que el sacrificio se quemara. Sin embargo, nada ocurrió. Absolutamente nada. O sea, hicieron un papelón, como diríamos nosotros. Entonces, ya para la tarde, luego de todo este show, espectáculo que habían hecho estos falsos profetas paganos, pues Elías simplemente volvió a restaurar el altar porque lo habían destruido con todas sus artimañas, cubrió todo con suficiente agua, con mucha agua, para asegurarse de que todo quedara bien mojado, y oró al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y cayó el fuego del Señor, que consumió el holocausto hasta tal punto que la leña, toda la madera, las piedras y hasta el agua que se había acumulado a un lado en la zanja, pues todo fue consumido y secado. O sea, para que no quedara duda de quién era el verdadero Dios. Amén. Ya sabemos por qué Él mandó el pueblo para ver esto. Él confiaba tanto testigos en el Señor. Sí. Wow. Y si eso no fuera suficiente, luego Él mismo degolló a los 450 profetas paganos. Elías fue un hombre que fue testigo ocular de muchos milagros del Señor y pudo sentir su presencia manifiesta. Sí. Él conocía bien el alcance del poder de nuestro Dios. Sin embargo, Elías se asustó cuando Jezabel juró que le mataría en 24 horas y él huyó al desierto. ¿Por qué creen que esto ocurrió? Bueno, Katy, yo creo que hay varias razones de por qué Elías tuvo miedo. Uh-huh. Primero, porque aunque lo que acababa de ocurrir era algo grandioso, Elías estaba emocional y físicamente exhausto luego de confrontar a un rey y a 450 profetas, a quienes también personalmente degolló. Sí. Esto debió ser un tiempo agotador y difícil para Elías. Sumamente. Recordemos que él obedeció a Dios en cada paso, aún sin saber lo que le esperaba después. Que eso es, o sea, obedecer sin tú saber lo que te va a pasar, ¿verdad? Y no es extraño. Sí, y no es extraño que luego de experimentar un evento muy estresante, la persona colapse emocionalmente. Ailín, ¿y qué pasó con Elías al llegar al desierto? Déjenme leerlo según lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Elías, él, anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Wow, qué desesperación. Sí. Dado a este mismo desgaste físico y emocional que mencionas, Mayra, que Elías experimentó en aquel momento, pues la depresión le invadió.
y entró en lo que yo llamaría el síndrome del pobre yo. Es decir, lo que muchos conocemos como esa autocompasión, en donde pobre de mí, pobre de mí. La fiesta de la pena. La fiesta de la pena. Y este es un síntoma propio de la depresión. Claro. Si estás experimentando este tipo de síntomas apenas, pues ojo, despierta, porque esto es un indicador de que vas camino a una depresión. Sí. El ensimismamiento o la fiesta de la pena, de la tristeza. Sí. Elías probablemente se sintió como una víctima, o sea, no queremos ser insensibles. No, claro. Son situaciones, son presiones emocionales que nos pueden llevar hasta aquí, como le pasó a Elías, que se sintió despreciado y sin valor. O sea, después de todo lo que había hecho, lo estaba la reina buscando para matarlo. Es normal, o sea, claro. No estamos diciendo que fuera poca cosa. Así claro, es. Y no como nosotros que sabemos el final de la historia. Sí, exacto. Él estaba viviendo esta historia y no sabía lo que... Y él mismo tenía que saber que no fue él que hizo eso. Eso fue Dios. Claro. Y él sentía su incapacidad de hacer lo que era imposible para él. Era real, obviamente. Y ese desgaste físico y emocional produce que la persona pierde la perspectiva. Sí. Y aunque reconocemos que la amenaza de muerte de Jezebel no era algo pequeño o trivial, ella era la reina y malvada, como tú dijiste. Sí. Elías le dio una dimensión mayor a esta amenaza, sobre todo luego de ver cómo Dios le protegió de 450 profetas. ¿Acaso no podía este mismo Dios todopoderoso protegerlo de una reina? Oh, pero claro que sí, Katy. Y para nosotras, esta respuesta es muy evidente cuando hoy conocemos toda la historia y podemos evaluar la circunstancia fríamente. Sin embargo, debemos ubicarnos en los zapatos de Elías, de cualquier persona deprimida. La crisis emocional que produce la depresión lleva a la persona a sentirse desamparada y pesimista. Es como si a Elías se le hubiera olvidado todo lo que Dios había hecho en el reciente pasado. Y la perspectiva de Elías cambió. Este es en sí mismo, como resultado de todos los eventos, parecieran más grandes de lo que eran. Y no que no eran grandes. Claro. Pero a perder esa perspectiva, él sintió Dios lejos, en vez que caminando con él. Y era como un Dios más pequeño y más distante. Muy de mano entonces surge otro aspecto propio de la depresión, y es un crecimiento sentimiento de inseguridad y miedo. Obviamente, Katy, Elías había perdido su enfoque. Cuando Dios lo utilizó para hacer grandes cosas, su enfoque estaba centrado únicamente en Dios. Amén. Sin embargo, ahora su enfoque estaba, como mencionamos, en sí mismo, ensimismado. Todo lo que le sucedía, él estaba haciéndose grande. Y esto obviamente empequeñeció a Dios, opacó a Dios. Y esto nos sucede cuando nos desenfocamos del Dios asombroso y maravilloso en que hemos confiado. Escuchemos lo que dijo Elías, de hecho. No soy mejor que mis padres. En medio de una depresión, o sea, el miedo nos hace sentir que no tenemos valor, y entonces esa inseguridad se instala en nosotros y todo lo vemos más grande y todo lo vemos oscuro, o sea, un pesimismo al cubo. Y la relación entonces de Elías con Dios, se vio qué pasó con esa relación. Claro, se vio afectada. Se vio afectada, Aileen, claro que sí. No porque Dios se alejara de Elías, sino porque Elías se alejó de Dios. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir. De hecho, leamos la respuesta de Dios a Elías en el capítulo 19, versículo 5. Acostándose bajo el enebro, se durmió. Y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Y al levantarse vio una torta caliente y una vasija de agua. Dios en su gracia no se enojó con Elías, sino que entendió el momento difícil en que éste se encontraba y proveyó comida para el viaje que él tuvo que hacer.
Wow, Sí. qué misericordioso y compasivo es nuestro Amén, Dios. amén. Amén. Y cómo tuvo ese detalle de hacerse manifiesto de esta forma tan especial con Amén. Elías. Y ese es nuestro Dios. Y nosotros estamos pasando por un tiempo de depresión. Si lo buscamos, si le pedimos, Señor, revélate a mí, Él lo va a hacer. Así Porque eso es mismo es. apegado a su corazón. Sí. No es que Él se haya alejado, es nosotros que nos hemos Alejamos desenfocado de él. y nos hemos incluso Sí, alejado. alejados. Y parte del problema de la depresión es que nosotros no queremos mejorar. Es como uno que se queda como paralizado. Paralizado Sí, en sí, tu sí. autopena, autocompasión. Pero el Espíritu de Dios, nuestro Amén, ayudador, está en amén. nosotros y Él clama. Amén. Y otra realidad con la que tenemos que lidiar en este mundo caído, y es apropiado resaltarla a propósito de este tema de la depresión, es el hecho de que no podemos menospreciar ni olvidar los ataques del maligno luego de tener una comunión Bueno. muy especial con Dios o alcanzar una gran victoria en nuestras vidas, que eso fue también lo que pasó con Así es. Elías luego de haber enfrentado a todos estos profetas paganos. Siempre cuando tenemos este encuentro con el Señor tan especial, ya sea en un retiro o en cualquier evento, hasta un tiempo de ayuno y de oración Amén. especial, nos sentimos invencibles, nos sentimos bien recargados y nos confiamos, vamos a decir. Y entonces esto es hasta cierto punto lo que le pasó a Elías literalmente. Él estuvo encima del Monte Carmelo, experimentando una presencia manifiesta de Dios muy particular que lo hizo relajarse, bajar la guardia y entonces cayó por donde se Así fue, por el despeñadero, vamos a Así decir, es. emocionalmente. Así mismo es. Así luego de vivir estos encuentros especiales con el Señor, no debemos bajar la guardia. No. Nunca. Cuando uno está bajando de esa montaña, mantenga su pie en la gasolina, Así, el acelerador, en el porque hay acelerador. alguien esperándonos Ay, en sí, esa bajada. definitivamente. Al contrario, deben de estar preparadas, porque Satanás no querrá robar. Él quiere robar esa unción que acaban de recibir. No ignoremos sus artimañas. No. Seamos avisados, porque el Satanás juega sucio. Sí. Sí, definitivamente. Él sabe Muy cuando sucio. uno no ha comido, cuando está cansado, él sabe todo eso, está mirando Que de nos afuera. tienta. Y él Así sabe exactamente cómo tentarnos, porque nos ha estudiado muy bien. Así es. Recordamos lo que nos dice en 1 Corintios 10:12. Aquellos que creen que están firmes, Cuídense de no Cuídense. caer. así mismo. Así es, Katy. Y otra característica de una persona depresiva es que se ofusca con las experiencias negativas del pasado. Se vuelve pesimista, malinterpreta el presente y se atemoriza mucho ante el futuro. Por eso Elías llegó a querer morirse, y eso lo vemos en Primera de Reyes 19. Sin embargo, Dios todavía tenía planes para él. Amén. En medio de esta gran depresión de Elías, llama la atención el trato que Dios tuvo con él. Le dio un espacio para descansar y alimentarse bien antes de proseguir, según nos dice Primera de Reyes 19, versículos 5 al 8. Y luego de fortalecerle, es que el ángel del Señor le mandó a caminar por 40 días hasta llegar al monte de Horeb para esconderse en una cueva. 40 días de caminar. 40 Ya tú días. sabes. Yo quiero saber lo que estaba en esa comida, esa torta que le dio. Bueno. Sí, definitivamente Dios le sustentó de una manera muy especial, porque Así Dios es siempre fiel y siempre fiel. bueno. Y entonces, luego que llegó a la cueva, el Señor le preguntó a Elías qué estaba haciendo. Y escuchemos la respuesta de Elías. Dice, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. O sea, notan cómo Elías está fijado en el pasado. Todavía. Y malinterpretó entonces el presente, porque al estar así mirando hacia atrás, pues obviamente no está enfocado en lo que le estaba sucediendo al momento. O sea, se basó en lo que Abdías le dijo sobre los 100 profetas que todavía estaban vivos, ¿recuerdan? Exactamente. O sea, alimentado por la autocompasión. Amén. Claro, y Dios le mandó a salir de la cueva. Pero Elías no salió. No salió. No salió. Seguro tenía miedo.
Y entonces pasó un viento tan fuerte que destrozó los montes y quebró la peña, pero el Señor no estaba en el viento. No. Luego ocurrió un terremoto, pero tampoco el Señor estuvo. Después pasó un fuego y tampoco Dios estuvo. Yo creo que ustedes se imaginen, porque uno lo leía, pero un fuego, un terremoto, un viento. De escala mayor. Sí, no estamos hablando era de algo pequeño. Mira, eso tenía que ser... Intimidar, sí. Sí. Ay. Y finalmente le sobrevino un susurro de una brisa apacible. Y sabemos que sí, Dios estuvo allí. Y entonces Elías cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva y repitió que él era el único que permanecía fiel. Así Se es. quedó en ese Amén, pasado. Amén. Y Dios en su misericordia lo mandó a Damasco, en donde ungió a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú ungió por rey sobre Israel, y a Eliseo ungió por profeta en su lugar. Dios no le quitó la vida, sino que le ministró. Amén. Aunque él había abandonado a Israel cuando más lo necesitaban, Dios le dio el privilegio de ser usado por él una vez más y ungir a aquel que lo reemplazaría. Dios es bueno. Elías no era el único que quedaba. Dios usaría a otros para continuar el ministerio. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Sigue siendo igual de fiel, igual de bueno, Amén. de compasivo. Podemos confiar en Él, no importa qué tan profundo nos sintamos agobiados por la tristeza o la depresión. Amén. Dios entonces se mostró a Elías en maneras espectaculares. Hemos compartido algunas de ellas, las hemos mencionado. Maneras donde cualquiera hubiera podido ver su obrar. Sin embargo, la manera más común de Dios comunicarse con los creyentes es en medio de la quietud, a través de la oración y también obviamente a través de los detalles de su creación y hasta en los días cotidianos haciendo las cosas más triviales. Dios se manifiesta. Su palabra también leída, escuchada, cantada, de todas las formas que podamos tener contacto con ella. O sea que si procuramos una continua comunión con Él y vivimos atentos a su voz, Dios siempre se va a manifestar porque Él se ha manifestado. Él es que se ha revelado a nosotros. Él es asequible. Amén. Y quiere estar cerca. Somos nosotras que tenemos que disponernos. No importa qué tanta sea la tristeza, Dios está ahí. Amén. Y nosotros siempre creemos es en las cosas grandes. No, es en el susurro, es en la quietud, como Amén. tú dijiste, que Él realmente nos manifiesta. Y al repasar los hechos, vimos que Elías no cayó en depresión por un pecado específico que él cometiera. Claro está que Elías sí se había desenfocado en Dios. Sí, definitivamente. Y esto nos confirma la importancia de tener siempre un tiempo de comunicación en quietud con Dios diariamente para que Él pueda comunicarse Amén. con nosotros, Sí. para que nosotros podamos oír su voz. Aún hasta un profeta como Elías pudo desenfocarse. ¿Y por qué? Porque sin importar qué tan grandes sean los resultados de tu ministerio, realmente el ministerio de Dios, ¿verdad? Sí. Amén. O nuestro servicio en la iglesia, no somos nada obrando. No somos nosotros, sino Dios a través de nosotros. Amén, amén. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Sí mismo es. Juan 15:5, absolutamente nada. Hermanas, seamos intencionales en buscar a Dios, especialmente cuando estamos decaídas o deprimidas. Pidámosle a Dios que nos revele el verdadero estado de nuestro corazón, porque muy posiblemente tengamos situaciones espirituales que contribuyen o incluso causen nuestra depresión. De hecho, no hay una única causa para la depresión, pero sí hay algunas prácticas que pueden provocar una espiral depresiva y necesitamos identificarlas para atacarlas. Por eso terminamos exhortándoles a refrescar lo que nos dice Jeremías 17 del 9 al 10, uno de los versículos que más citamos en Mujer
para la gloria de Dios. Moisés y Elías fueron grandes hombres de fe en Dios porque lo conocían personalmente y le obedecieron. Sin embargo, en algún punto bajaron la guardia, se desenfocaron y se dejaron llevar por sus corazones engañosos, los mismos que tenemos nosotros hoy en día. Mas Dios nunca les desamparó y estos eventualmente persistieron en su fe, fueron obedientes a Dios. Elías siguió confiando en Dios, en que éste le guiara. Y esta semana oramos que Dios nos ayude a persistir en fe, Amén, aún en medio de los días más tristes que nos toquen vivir, que perseveremos, que Dios estará ahí, Él responderá. Amén. Él es siempre bueno y siempre fiel. Amén. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa con esta serie Un túnel llamado depresión. La semana que viene estudiaremos otro gran hombre de Dios que se deprimió por su propio pecado y este fue David. Y recuerden, por favor, necesitamos sus oraciones, porque así como Elías sufrió ataques, nosotros también seguimos en pie de guerra. Necesitamos reconocer las artimañas para no perder nuestro enfoque. Así es. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Bendiciones.